aplauso a mi esposa, vamos a animarla. Yo sé que aleluya. Vamos a orar por mi esposa, amados hermanos, para que Dios la use, Dios nos hable a través de sus labios y abramos nuestro corazón delante de Dios. Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de multitudes, pero también es un Dios individual, personal. Dios nos habla individualmente, personalmente. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Vamos a exponer tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es la verdad, Señor, a través de tu sierva, bendito Dios. Unge sus labios, Señor. Darle sabiduría en su corazón, en su entendimiento, para traer tu palabra, que es lámpara y que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Que es a nuestro paladar más dulce que la miel que destila del panal, Señor. Es esa palabra, Señor, que penetra, Señor, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre, Señor. Que tu palabra, Señor, nos redarguya, Señor, nos corrija, Señor, nos aconseje, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sabe que mi esposo ya tenía tiempo diciéndome: prepara algo. Y no es que estaba renuente, pero yo creo que más bien temerosa, porque la verdad, pues el estar en este lugar impone. Pero honestamente me sentía como Gedeón y le decía: Señor, dame una confirmación, mándame una señal. Y honestamente creo que Dios me animó a hacerlo. Y después de 2 confirmaciones que sentí que venían de parte de Dios, escuché una predicación que decía que cuando Dios te manda a hacer algo, lo hagas, porque si no lo haces, pues Él va a poner a alguien más. Y dije, pues esa bendición la quiero para mí, no la quiero perder. Y pues sí, me recordé también de una conversación que tuve con mi hija, que desde muy pequeña ella expresó que quería ser una doctora. Entonces me dice, cuando fue pasando el tiempo, pues seguí expresando lo mismo. Y le digo, ¿y qué clase de doctora te gustaría ser? Y me dijo ella, pues me gusta mucho cardiología, me gustaría ser una cardióloga, dice, pero cirujana, dice, porque hay cardiólogas que solamente recetan, dice, y a mí me gustaría operar, dice, pero también me llama la atención neurología, dice, entonces, dice, pero solamente de pensar, dice, pues me da un miedo terrible que llegues a hacer un error y pues que se vaya a morir la persona. Entonces yo pues le dije, no te preocupes, le dije, pues echando a perder pues se aprende, ¿verdad? Como algunos cuantos pues la van a tener que llevar, pero después vas a ayudar a mucha gente, le digo, no te preocupes. Y si todavía no capta por qué estoy diciendo esto, pues es que en esta mañana voy a practicar y usted va a ser mi conejillo de India. Bueno, vamos a abrir a nuestra Biblia, por favor, en Romanos 5:12. Voy a leer el número 12 y después voy a leer, lo voy a brincar hasta el 18. Entonces, si gusta ponerse de pie. Gracias, Señor. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias, Señor. Ya hemos orado, hermanos. Siéntense, por favor. Sabe que hace algunos 2 o 3 meses, en un lapso de una semana, estuvimos en 3 funerales. Y en todos, pues el común denominador, pues es el dolor de la separación. Y es muy triste, no lo hace menos difícil el que la persona esté adulta, el que esté joven. O sea, es un dolor, pues, que nadie queremos pasar por eso. Pero, pues, desafortunadamente, si el Señor Jesucristo no viene por nosotros, tendremos que pasar por eso. Entonces, dice la palabra de Dios que así como el amor dice que es fuerte como la muerte. Y yo pensando en eso, cuando hay una boda, pues la gente va e invierte en vestidos y en gastos y todo, y paramos y separamos ese día porque queremos asistir a ese acontecimiento, a esa boda. Pero de igual manera, la muerte, cuando alguien se muere, pues igualmente convoca. Y paramos todo lo que nosotros estamos haciendo para asistir, para estar con la gente, y si es de nuestra familia, pues más. Entonces, pensando en todo esto, pues vino a mi mente cómo fue que comenzó pues todo esto. Porque Eclesiastés dice que Dios al principio no eran los planes que él tenía. Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y que puso eternidad en el corazón del hombre. Y me recuerdo de un libro que leí donde hablaba de las personas que están en los corredores de la muerte, que están listos para ser ejecutados. Y dice que estas personas, cuando saben que van a morir, tienen ya el día, entran a la cámara de gas y dice que dan un último suspiro antes de que suelten el gas. Y sostienen ese suspiro lo más que pueden, porque el hombre no quiere morir, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón y así fuimos creados. Entonces, en el principio, cuando Dios, pues me voy a ir al principio, en el principio esos no eran los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios siempre Él ha tenido una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos en todo. Cuando Dios pensó en la casa de Adán, no pensó en un palacio, no pensó en una casa de marfil, sino pensó en un precioso huerto, una obra creada y diseñada por Él. El cielo de la casa de Adán el cielo era el techo de la casa de Adán. Sus habitaciones estaban bajo la sombra de los árboles. Todo era hermoso, delicioso, perfecto, y ellos tenían acceso para vivir en ese lugar. Podían disfrutar de todo lo que había allí. Además estaban desnudos y dice la palabra de Dios que no se avergonzaban y tampoco sufrían ningún daño. Pero lo mejor de todo era que Dios tenía una comunión con ellos. Dios se paseaba en ese huerto y hablaba directamente con ellos. Dios les enseñaba todas las cosas como le enseña un padre a sus hijos. Y un día Dios le enseñó a Adán el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo: Adán, de todo puedes, de todo, a todo puedes, a todo tienes acceso. Y a este árbol también lo tienes. Pero yo te estoy diciendo como, el día que comas de este árbol vas a morir. El día que comas de este árbol va a entrar la muerte. Y en Génesis 3 tenemos el relato
de esa historia, de lo que pasó. Adán, Eva, Satanás engañó a Eva y le dio de aquel fruto, ella comió, ¿verdad?, de aquel fruto. Pero fíjese cómo pensando en esto, me quedé pensando y digo yo, Dios le dijo que no comieran porque iban a morir. Y el Satanás viene y le dice, no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. La misma semilla que había en su corazón y por cual lo echaron de allá del cielo, fue la misma semilla que que plantó en Eva. Ellos conocían a Dios. Entonces, para Eva fue como, wow, yo puedo ser como Dios. Pero Jesús lo llamó el padre de toda mentira. Entonces, lo llamó el padre de toda mentira y pensando en eso, pues otra vez, Él tiene el poder de hacer que lo malo parezca bueno, que el camino torcido parezca derecho, que el veneno sepa miel, pero en realidad su fin es muerte. Y ese es el propósito de Él, destruirnos con las mentiras que Él viene y trae a nuestras vidas. Entonces Eva y Adán desobedecieron y comieron de aquel fruto. Y al momento que terminaron de comer ese fruto, muy lejos de parecerse a Dios o de hacerse como Dios, la vergüenza los tomó por sorpresa, el miedo, el temor, y dice que conocieron que estaban desnudos y que corrieron a coser hojas de higuera para cubrirse. Entonces Dios viene y entabla una conversación con Adán y pues le hace varias preguntas, pero al final de esa conversación le dice, no, Adán, no va a ser a tu manera, no vas a arreglar las cosas, no vas a arreglar este problema a tu manera, va a ser a mi manera. Y ahí fue cuando un animalito inocente que no había hecho nada, que andaba pues en su hábitat, tuvo que pagar. O sea, la muerte sí entró. Quizás no sé, Dios tuvo misericordia de Adán y de Eva, pero alguien sí murió y entró la muerte. Y ese fue pues el primer sacrificio de muchos que iban a venir. Y ahí, hermanos, Adán y Eva ya no podían vivir delante de un Dios santo, sino que fueron echados de aquel lugar. Y nosotros, siendo descendientes de ellos, nacimos con una hipoteca de condenación que pesaba sobre nuestra cabeza. Y la ley nos condenaba y decía que éramos culpables, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios, sabiendo que separados de Él nada podemos hacer, que somos seres que necesitamos de su guianza, de su amor, de su protección, de su cuidado, diseñó un plan para reconciliarnos nuevamente con Él. Un plan para hacer posible que el hombre pecador fuera limpio y santo y pudiera volver otra vez a estar delante de Él. Pero su misericordia no hizo a un lado su justicia, porque ella había dictado una sentencia. Esto es lo que va a pasar si ellos fallan. El pago a la desobediencia va a ser la muerte. Y esa era la sentencia. Entonces vemos cómo Dios le ordena a Moisés hacer un tabernáculo, porque el corazón de Dios siempre fue estar en medio, tener comunión con su creación. Y en ese tabernáculo Él iba a estar
presente, pero se iba a hacer una serie de sacrificios y se dieron instrucciones muy precisas mientras llegaría el tiempo donde él mismo proveería un cordero. Pero mientras tanto, cada persona tenía que traer su propio animal, su propio sacrificio para ser sacrificado para perdón de sus pecados. Y dependiendo, el sapo era la pedrada. Se llevaban ahí desde toros, desde palomitas, desde corderos. Pero en cada sacrificio se anunciaba que un día iba a venir el cordero que quitaría el pecado del mundo. Dios no cambió su ley, sino que a través del Señor Jesucristo reconcilió al hombre y a través de él, pues nos dio el perdón de nuestros pecados. Él se ofreció como un sacrificio. Él conocía el carácter del Padre, entendía su justicia, su misericordia, su amor, y dijo: no los destruyas, yo voy. Aquel inocente que no había hecho nada malo, que no había pecado, que no había mentido, que no había adulterado, que ningún pensamiento impuro había entrado en su mente ni en su corazón, que renunció a su riqueza, a su gloria, a su majestad, para venir a morir en una cruz por nosotros. Y en Isaías, a mí es uno de los libros que más me encanta, porque Isaías, aparte de ser profeta, pues era poeta. Y nadie como él para profetizar aquel viernes negro, aquel sacrificio que se haría, que cambiaría la historia del mundo. Dice que lo trataron como a un criminal, como a un malhechor, que lo juzgaron, que lo condenaron, que lo juzgaron y lo condenaron, pero pues no tenían de qué acusarle. El mismo Pilato dijo: no encuentro ninguna culpa en él. Pero durante todo ese proceso, él se comportó con mucha firmeza y con dignidad. Se acostumbraba a poner en aquella cruz el delito por el cual había sido culpable. Pero en esta ocasión no se mencionaba delito alguno, solamente decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Después de azotarlo hasta que se cansaron, aquella cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre sus hombros. La cruz estaba relacionada con el poder de Roma y se le obligaba a los criminales, como parte del castigo y de la vergüenza, para humillarlos aún más, de cargar esa cruz hasta el lugar donde iban a ser sacrificados. Y era muy frecuente que aquellos criminales se sacudían con mucha violencia para no llevar esa cruz. Pero el Señor Jesucristo voluntariamente tomó esa cruz que no era de él y la cargó y la llevó hasta el monte Calvario. Tan pronto como estuvo clavado en la cruz, aquella cruz fue levantada por hombres muy fuertes que la plantaron con gran violencia en el hoyo que había sido preparada para ellos. Esto tuvo que haber causado una inmensa agonía en el Hijo de Dios. Su carne estaba completamente lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para sanar, para ayudar, para bendecir, estaban ahora clavadas.
aquellos pies incansables que corrieron largas distancias para ir a buscar lo que se había perdido, estaban ahora clavados. Además, ahí estaba rodeado de todos sus enemigos. El diablo y los demonios rodeaban aquella cruz, cooperando con los escribas, con los fariseos, con los principales, aquellos hombres hechos a la imagen de Dios, por los cuales su corazón se había conmovido y había venido a salvarlos. Pero ahora ellos le injuriaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Siglos antes, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir y dijo: porque perros me han rodeado, cuadrilla de malignos me han cercado, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Busqué quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Zacarías, hablando de él, dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas? Y él responderá: son aquellas con las que fui herido en la casa de mis amigos. Había soportado la angustia, había soportado la traición, había visto a sus seguidores, a sus discípulos huir y dejarlos solos. Aquellos que se agolpaban en derredor de él, de su maestro, y que creían que era un gran privilegio que los relacionaran con él cuando hacía milagros y prodigios, pero ahora que pendía en aquella cruz, nadie lo reconocía. El mismo Pedro le tuvo miedo a una criada y negó con maldición: no conozco al hombre, no lo conozco. En otra ocasión el Padre había dado testimonio de él y había dicho: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero en esta ocasión la voz del cielo también callaba y ningún testimonio se oía a favor de él. Tenía todos los pecados de la raza humana sobre él, todas las enfermedades. Estaba angustiado, estaba verdaderamente angustiado porque lo expresaba de lo más profundo de su corazón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La sangre seguía corriendo, su cuerpo se estaba vaciando, sentía a la muerte acercarse. El sol fue el único que expresó simpatía por su Creador y se negó a mirar más aquella terrible escena y aquellos rayos plenos y brillantes que iluminaban la tierra. De repente parecieron desaparecerse y aquella oscuridad cubrió la cruz, porque el sol de justicia, la luz del mundo, retiraba también sus rayos de la ciudad de Jerusalén. Y aparentemente abandonado por el Padre, Jesús exclamó: consumado es. La tarea que me diste, la misión que me diste, la completé. Y ahí colgó su cabeza y dejó de respirar. Y allá, en los lugares bajos, se celebraba una fiesta. Y se abrazaban y decían: lo matamos,
Lo matamos. 3 días de fiesta. Pero al tercer día, qué sorpresa se llevaron. Porque al tercer día derribó las puertas del infierno. Dio libertad a los presos. Abolió la muerte. Y de la tumba irrumpió a nueva vida. Y le aplastó la cabeza al diablo, cumpliendo aquella promesa dada a Eva en el huerto del Edén. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no lo pudo detener. Yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Bendito sea su nombre. Isaías lo presentó diciendo: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura que se le parezca. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, Dios lo exaltó hasta lo alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bendito sea su nombre para siempre. Quiero contarles una fábula que ministró mucho mi corazón, que contaba la historia de un gusanito que vivía en las faldas de una gran montaña. Y un día ese gusano tuvo un sueño.
Él soñó que llegaba a la cima de esa montaña y que podía visualizar todo el panorama, todo el valle. Y se dijo a sí mismo: yo quiero cumplir ese sueño. Y emprendió su camino. Y cuando iba de camino, le salieron varios animalitos al encuentro. Y le decían: pues ¿a dónde vas, gusanito? Oh, es que mira, tuve un sueño. Dice: tuve un sueño donde me vi que llegué a la cima de esa montaña. Y yo voy para cumplir ese sueño. Y los animalitos le decían: no, gusanito, pero pues la verdad es que eso no se puede, eso es imposible. Como en el camino hay muchos peligros, te van a comer o se viene una tormenta, Dios guarde, te mueres. No, dice: si yo lo soñé, yo lo vi, yo lo visualicé, es porque yo lo puedo lograr. Entonces, pues siguió su camino. Y pasando unos días, aquel gusanito entró en su capullo. Y todos sabemos, pues, que ocurrió una metamorfosis. Y en lugar de salir un gusanito, pues salió una hermosa mariposa, donde a través de esas alas él pudo completar ese sueño. Y nosotros éramos como ese gusanito que con nuestras propias obras queríamos llegar al cielo, pero eso pues era imposible. Entonces Dios, a través del Señor Jesucristo, nos metió en una metamorfosis y nos dio alas para llegar hasta su presencia. Y lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible a través del Señor Jesucristo. Y todo lo que Adán perdió en ese huerto, en Jesucristo todo lo recuperamos. Y la verdad estoy muy nerviosa y quiero entregar este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que más claro no puede ser expuesto el plan de redención. Barrabás nos representa a nosotros en ese calabozo, listo para morir. Nosotros estamos listos para el matadero. Jesucristo fue nuestro sustituto. Mi esposa dijo ahí en Isaías, dice: con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo a padecimientos. Imagínense al padre entregar a su hijo a la muerte. ¿Usted entregaría a un hijo a la muerte? Con todo esto, dice, Jehová quiso. Fue el amor de Dios que quiso que usted y yo no muriéramos. Grande es el amor de Dios para con nosotros. Desde el principio, cuando Adán falló, se tuvo que buscar una víctima, un sustituto, uno que no había hecho nada. Yo quiero, amados hermanos, que si tú realmente sientes en tu corazón que necesitas a Cristo en tu vida, yo sé que a lo mejor ya eres salvo, pero hay muchas cosas con las cuales todavía estás luchando, estás batallando. Dios cubre multitud de pecados, la sangre de Cristo cubre multitud de fallas.
tenemos tiempo, unos 3 minutos, 5 minutos de hacer un altar y pedirle perdón a Dios. Yo no sé Barrabás cuando quedó libre si fue y buscó al Señor Jesucristo para darle las gracias, porque sí se debió de ver. La escritura no dice qué pasó con Barrabás. Si simplemente fue y volvió a lo mismo al ser un ladrón, un bandolero, un asesino, no dice la Biblia. ¿Qué haría ese hombre cuando escuchó que Jesús murió en su lugar? Ya hemos sido salvos, hemos quedado libres de la muerte, pero como Barrabás tal vez no nos hemos acercado a Cristo para darle las gracias por el amor que nos ha dado, que ha mostrado con nosotros. Solamente quiero que le dé gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Son muchas las deudas que teníamos. No teníamos forma de qué pagarle. Solamente aceptar ese gran precio que Jesús pagó en la cruz de Calvario por cada uno de nuestras iniquidades, de nuestros pecados.